Saludamos esta tarde a Miguel Ramírez Sandy, coordinador de incidencia política sobre temas de trabajo infantil de Save Children México. Miguel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Adán, buenas tardes, muy bien, ¿y tú qué tal? Gracias también. Adán, muy buenas tardes. Hablar contigo, platicar contigo esta tarde acerca del trabajo infantil, de los niños que trabajan en este país. Parece que es un asunto que no se puede erradicar y que se focaliza más en algunas entidades que en otras, pero no están exentas, pero sí hay una focalización importante por entidades. ¿Qué es lo que han ustedes detectado en cuanto al trabajo infantil y las principales actividades que realizan los menores en México? Sí, Adán, como lo mencionas, bueno, realmente es una situación muy complicada para todas estas niñas, niños y adolescentes, alrededor de 3.3 millones a nivel nacional. Como lo mencionaban previamente en sus notas, los sectores principales o el principal sector en el cual se encuentra la mayoría de niñas, niños y adolescentes trabajando es el sector agrícola, es decir, pertenecen a comunidades rurales donde la principal actividad económica, pues bueno, es el campo. ¿Esto por qué? Pues bueno, por la falta de oportunidades o de contextos que les permitan ejercer sus derechos, ¿no? A veces la falta de escuela, la falta de recursos económicos, pues bueno, limita las oportunidades que estas niñas y niños tienen en sus comunidades de origen y que, pues bueno, lo único que les permite es continuar con el trabajo que durante generaciones han tenido, el de padres, madres, que es dedicarse al campo. Lamentablemente, pues bueno, esto genera círculos de pobreza en los que, pues bueno, obviamente al no poder prepararse para poder acceder a un trabajo más digno o tener los conocimientos y capacidades que incluso permitan mejorar la propia producción de los campos familiares, pues bueno, los limitan y pues bueno, terminan, ¿cómo decirlo? Terminan rezagándolos a esta actividad agrícola únicamente, sin la oportunidad de continuar creciendo, desarrollándose. Y pues bueno, obviamente como son trabajos o pertenecen a centros productivos familiares, pues bueno, difícilmente cuentan con todas las prestaciones o beneficios de ley y pues prácticamente se convierte en un tema de supervivencia, ¿no? Es decir, tener lo suficiente para poder cubrir casa, comida, vestido e inclusive a veces ni siquiera eso, ¿no? Recordemos que el trabajo infantil en estas zonas del país y en la mayoría es un tema de pobreza, es un tema de necesidad, en la cual pues bueno, no se cuentan con los recursos que les permitan acceder o ejercer a todos estos bienes y servicios que pues bueno, son necesarios para vivir. Ahora, hay otro tipo de trabajos en las grandes ciudades, están expuestos a otro tipo de riesgos. Escuchamos, bien nos dices, se le coarta su libertad de estudiar, su derecho a estudiar, a la educación más bien, su derecho a la educación, pero hay en las grandes ciudades otros riesgos que tienen los pequeños. ¿Sí quedan expuestos a riesgos como, no sé, explotación, abuso sexual, tráfico de infantes? ¿Esto es una realidad? Sí, totalmente. Dependiendo mucho del estado del cual estemos hablando, pues bueno, varían esos trabajos, ¿no? Pero algo que, digamos, es común en todos los grandes centros urbanos son estas niñas y niños que están en mendicidad forzada, que te venden chicles en los semáforos y demás, que justo como sus familias no tienen los recursos necesarios, pues bueno, hay ocasiones en las que sí pertenecen a redes de trata, que en pocas palabras los explotan para obtener este beneficio económico, y bueno, esto es en los grandes centros urbanos. También tenemos el caso de ciudades como Querétaro, como Guanajuato, en los cuales no es tanto el trabajo, digamos, como de mendicidad forzada, sino que están más en las maquilas familiares, es decir, estos negocios en donde, no sé, se dedican a hacer costuras de pantalones o alguna parte del proceso de la confección de prendas o de accesorios, y pues bueno, ahí entran estas niñas y niños que muchas veces después de la escuela terminan ayudando a la familia, pues bueno, para poder asegurar sus gastos. También tenemos el caso de ciudades como Tijuana, como Jalisco, en donde una de las principales formas es justo esto de el reclutamiento forzado por parte de grupos de la delincuencia organizada, en donde utilizan a los chicos, pues bueno, en actividades muy variadas, a veces nada más extorsión, estos niños que sirven como para realizar los cobros de piso,
o inclusive los que están como halcones, ¿no? Los que vigilan los movimientos de las autoridades y que dan alerta a estos grupos, pues bueno, cuando se acerca a lo mejor algún convoy de Guardia Nacional o de Policía Estatal, etcétera, ¿no? También tenemos el caso de las niñas y niños que están en zonas turísticas con alta afluencia, como pueden ser inclusive también Tijuana, Yucatán, Quintana Roo, en donde justo se convierten paraísos, en donde se practica, en donde se dan servicios sexuales por parte de niñas y niños, obviamente que se encuentran en una situación obligada y que, pues bueno, normalmente esto se oferta a viajeros internacionales que viajan al país justo para consumir este tipo de servicios sexuales prestados por niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Entonces varía mucho dependiendo cada estado. También en Ciudad de México tenemos el caso de estos niños halcones que se dan mayoritariamente en zonas como La Merced o Tepito y que, bueno, que están vigilando justo el movimiento de las autoridades o que son explotados sexualmente. Entonces varía mucho, pero sí es una situación bastante crítica que necesita la atención de las autoridades. Ahora, ¿cómo no confundir un proceso de formación en disciplina, educativo incluso, en casa, de que los niños realicen ciertas actividades de ayuda al hogar, a una cosa que se vuelva pues una obligación de que tengan que hacer un trabajo doméstico todos los días? Claro, a veces es muy fácil confundir esta situación en qué es y qué no es trabajo infantil. Cualquier actividad, inclusive oficios, que les ayuden a desarrollar habilidades para su vida profesional futura, se considera positiva siempre y cuando no los exponga a riesgos, pues digamos, como el uso de herramientas punzocortantes, químicos, o que los expongan, digamos, a temperaturas muy altas, por ejemplo, en el cocido de las prendas, de la mezclilla. Por ejemplo, que ayudara digamos, una papelería familiar en la cual, pues bueno, digamos un par de horas al día atiende a mamá, atiende a los clientes, obviamente con la supervisión de papá o mamá, pues bueno, se consideran positivas. Obviamente las labores del hogar dependerán conforme a la edad. No es lo mismo poner, digamos, a un adolescente de 12 o 15 años a que apoye con las labores de la cocina, digamos, a preparar algún platillo, con el uso de la estufa, a poner a una niña o un niño de 4 o 6 años. Obviamente, pues bueno, las capacidades, las habilidades y el control motriz de cada uno pues son muy diferentes. Entonces, siempre y cuando estas actividades vayan siendo acorde a la edad, hay mucha información que tenemos en línea que podemos consumir como padres y consultar cuáles son las actividades que pueden realizar dependiendo del rango de edad y siempre teniendo en cuenta que no se ponga en peligro su integridad. Algo que sí queda totalmente descartado como una actividad formativa es el cuidado de otras niñas y niños, estas niñas y niños que se quedan a cargo de sus hermanitos, o al cuidado de personas mayores o personas con discapacidad. Entonces, estas actividades de cuidado sí son totalmente trabajo infantil, esto no se considera como una actividad formativa. Por ahí en fuera, pues bueno, dependerá mucho la actividad. Una guía muy sencilla, la tenemos en el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice todas las actividades que se consideran trabajo infantil y que no pueden realizar por su edad. Ahora, este continente sigue siendo de los que mayor presentan incidencia de trabajo infantil, o no sé, Asia, por ejemplo, el caso de África, también tienen números importantes de trabajo infantil. El principal es Sudáfrica, de ahí sigue Latinoamérica y, si mal no recuerdo, después Asia. Justamente la mayoría de estas zonas es en donde están los países en vías de desarrollo y que justo son en donde los contextos sociales tienen grupos sociales que están en marginación o alta marginación, que no tienen acceso a los servicios de salud y de protección adecuados, servicios de cuidado también, o que los sueldos y salarios que se pagan por parte de los centros productivos, pues bueno, no alcanzan a cubrir las necesidades de una familia. Actualmente el salario mínimo está en alrededor de 4.600, es un aproximado, no lo tengo muy certero el dato, pero de acuerdo con el Coneval, para que una familia tenga, digamos, un ingreso digno, debe de cubrir al menos 2 salarios mínimos al mes, es decir, alrededor de entre 9,000 y 10,000 pesos se considera un salario suficiente que permite a las familias, pues bueno, cubrir todas sus necesidades y evitar
en este sentido que sus hijas e hijos tengan que trabajar, ¿no? Que dependan del trabajo de sus hijas e hijos, pero pues bueno, lamentablemente en la mayoría de estos países y de estas regiones la situación pues bueno, es muy diferente y pues están en una cuestión de luchar por su supervivencia prácticamente todos los días, o a veces mamá o papá tienen que saltarse comidas a lo largo del día para que sus hijas e hijos puedan tener sus 3 alimentos. Entonces, mientras no haya políticas públicas, una acción coordinada de los gobiernos, de los estados y de organismos internacionales, pues bueno, la lucha contra el trabajo infantil, pues bueno, se ve todavía para varios años. Las autoridades actúan, ahora que dices esto precisamente sobre políticas públicas, hay actuación por parte de las autoridades porque seguimos viendo a niños, niñas, adolescentes en las esquinas vendiendo papitas, vendiendo chicles, vendiendo muñequitas, realizando sin fin de actividades. ¿La autoridad es permisiva o qué sucede? Hay un gran desconocimiento de cómo funcionan los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, que son, digamos, quienes en primera instancia deberían de generar los contextos para evitar que ellas y ellos tengan que trabajar. A nivel nacional, la Secretaría de Trabajo ha tenido muy buenas acciones, inclusive han sido reconocidas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, pero falta hacer aún más. Aún y cuando han avanzado mucho en el tema de política pública, hay grandes retos como el presupuesto que se destina a acciones que previenen y detectan trabajo infantil, pues bueno, ha ido disminuyendo con los años, inclusive el que está para 2023, pues bueno, no va a permitir que la Secretaría de Trabajo impulse la creación de una estrategia nacional contra el trabajo infantil que, pues bueno, permita generar contextos, no solo desde los centros laborales, sino en algunas otras acciones, ¿no? También tenemos programas sociales, programas educativos que justo buscan incrementar e impulsar la permanencia de estas niñas y niños en las escuelas, ¿no? Tenemos el programa de La Escuela es Nuestra, que, pues bueno, hay un gran tema porque muchos de sus componentes habían prometido rescatar parte de los que pertenecían a la escuela de tiempo completo, que justo eran estos horarios extendidos o estos servicios de comedor que daban muchos beneficios a la familia, ¿no? De entrada, pues bueno, que tuvieran al menos una alimentación nutritiva al día, que era la que recibían en la escuela, y obviamente el hecho de tener la jornada extendida permitía que papá o mamá pudieran salir de trabajo y recogerlos, entonces no requerían de servicios de cuidado. Y pues bueno, al eliminarse este programa y al estar, digamos, en un claro oscuro sobre si la escuela es nuestra, va a incorporar y aplicar efectivamente estos componentes en su integración, pues bueno, estamos perdiendo oportunidades para generar mejores contextos que evitan que ellas y ellos tengan que trabajar, ¿no? O que inclusive cuando su mamá y su papá saben que es negativo el que ellos trabajan desde tan pequeños, pues bueno, no les quede de otra. ¿Por qué? Porque es un tema de supervivencia, en que si no trabajan, pues bueno, no hay para comer. Pues Miguel Ramírez Andy, coordinador de incidencia política, de política sobre temas de trabajo infantil de Save Children, te agradecemos mucho este tiempo con Mega Noticias MX. Con todo gusto, Dan. Buen día.